Hola a todos nuevamente. Continuamos con la ligera serie de videos sobre informática que les prometí. Les había enseñado a instalar Kali Linux en VirtualBox, y empezaríamos a ver sus comandos. Sin embargo, pienso que para los principiantes es necesario saber primeramente cómo funciona uno de los sistemas operativos más conocidos y usados, el sistema de Microsoft, Windows. Ya que es el sistema más común en las computadoras. Así que a partir de este video vamos a ver un poco sobre los comandos de este sistema, para posteriormente podernos familiarizar con la terminal de Linux. Además de algunos trucos que te harán ver por qué es muy importante manejar una consola de comandos e irnos alejando un poco de la interfaz gráfica. Bueno, sin más, comencemos. Primeramente, para abrir la consola de comandos en Windows, vamos a presionar las teclas Windows más R al mismo tiempo. Windows es la tecla que tiene el símbolo de la bandera o ventana. Cuando nos salga esta pestaña, borramos lo que tiene ahí y escribimos la palabra CMD. Damos Enter, y nos va a iniciar una pantalla de color negro con letras. Esta es la famosa consola de comandos, y es la interfaz con la que podemos dar órdenes directamente a nuestro sistema. En ella, solo podemos trabajar mediante comandos, que son palabras reservadas en el sistema, para realizar tareas específicas. Bueno, para comenzar a ver su funcionamiento, primero vamos a abrir una ventana del explorador de archivos. Vamos a dirigirnos al disco local C, y luego abrimos la carpeta de usuarios. Después vamos a abrir la carpeta con el nombre de nuestro usuario. Como en mi caso no lo he modificado, lo puedo identificar fácilmente en el menú de inicio de Windows. Ya una vez estando en este directorio, vamos a darle clic en la barra de direcciones de arriba, y veremos cómo cambia el contenido. Ahora vamos a fijarnos en la consola de comandos, y veremos que ese mismo contenido es el que nos aparece. Esta es la ruta completa del directorio en el que estamos actualmente, visto desde la consola de comandos, y desde el explorador de Windows. Toda ruta debe iniciar desde el directorio raíz, que en mi caso es el disco local C, y extenderse hacia la carpeta en la que estamos trabajando. En mi caso me encuentro en la ruta de mi usuario, pero conforme vayamos entrando en más carpetas, esta ruta se hace cada vez más grande. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos ir navegando a través de la consola. Primero nos vamos a fijar que en el explorador nos aparecen todas estas carpetas y archivos. Pero en la consola, para poder visualizar el contenido del directorio actual, debemos usar el comando dir. Damos Enter, y vamos a ver la lista de todos los archivos que nos aparecen en el explorador. La diferencia es, que en mi caso, en el explorador las rutas aparecen en español, mientras que en la consola, todo está en inglés. Por ejemplo, el escritorio, en la consola se llamará Desktop. Bueno, ahora vamos a entrar al directorio del escritorio. En el explorador solo hay que abrirla y ya, mientras que en la consola, debemos usar el comando cd, seguido del nombre de la carpeta a la que vamos a entrar, y damos Enter. Como lo dije, el escritorio en la consola, se llama Desktop. Así que ponemos cd, Desktop y damos Enter. Ahora vemos que el nombre de la carpeta, se ha agregado a la ruta del directorio actual, y así es como entramos en los distintos directorios a través del CMD. Si volvemos a listar todo el contenido de ese directorio, con el comando dir, veremos que nos da la lista de todos los archivos que estamos viendo gráficamente en nuestro escritorio. Y nos da sus nombres, con sus respectivas extensiones. Por ejemplo, un script ejecutable, VBS, y un archivo de texto, TXT. Dichas extensiones, son las que le dan el formato a los archivos, y así el sistema pueda identificar el contenido que tienen. Por ejemplo, si es un archivo de texto, un archivo ejecutable, una foto, etcétera, etcétera. Y así con esto saber el programa predeterminado con el que lo va a procesar. Bueno, ya vimos cómo entrar en las carpetas, y para salir, en el explorador solo basta con ir dándole en la flechita hacia atrás, con lo que estamos saliendo o regresando hasta llegar al directorio raíz.
mientras que en la consola, para regresar al directorio anterior, debemos poner cd, seguido de 2 puntos que indican que esta vez vamos a regresar a la carpeta de atrás. Damos Enter, y esto es el equivalente a darle solo una vez, a la flechita hacia atrás. Podemos ir repitiendo el mismo comando, cd, 2 puntos, las veces que necesitemos ir regresando, pero si lo que queremos es llegar rápidamente al directorio raíz, solo basta con poner cd, más una diagonal y listo. Ya estamos hasta el principio. Bueno, ya que nos encontramos en la raíz, vamos a ir navegando en la consola, hasta encontrarnos en el escritorio nuevamente y visualizar todos estos archivos que tengamos situados aquí. Vamos a entrar a la carpeta Users, luego vamos a listar los archivos con el comando dir. Ahora vamos a entrar a la de nuestro usuario, listamos nuevamente para ver los directorios ahí, y vamos a entrar al que se llama Desktop, que es el escritorio. Ahora, vamos a volver a listar, para ver los archivos, y vamos a compararlos de la lista de la consola, con los que vemos gráficamente, y nos damos cuenta de que efectivamente son los mismos. Bueno, ahora voy a crear una carpeta, primero de la manera gráfica, le llamaré carpeta. Ahora la voy a borrar, para crearla pero esta vez desde la consola. Para eso se usa el comando mkdir, seguido del nombre que tendrá la carpeta. Aunque también lo podemos abreviar como md. Así que ponemos md y luego el nombre de la carpeta que se va a crear. Damos Enter, y vemos como enseguida nos aparece el icono de la carpeta que creamos. Para abrir las carpetas desde la consola, podemos usar el comando Start, seguido del nombre del archivo que vamos a abrir. Ahora, vamos a eliminarla con el comando RT, y enseguida su nombre. Vemos que la carpeta desaparece enseguida. Vamos a volver a crear otra, la llamaré Hola. Entramos con cd, y vamos a listar con dir, para ver que el directorio está vacío. La voy a abrir para que puedas ver cómo van apareciendo los archivos que vamos a crear a continuación. Ahora, les voy a enseñar el comando echo. Este se usa para imprimir en pantalla algún dato, ya sea caracteres o números. Así que lo ponemos y enseguida escribimos lo que queremos que la consola nos imprima en pantalla. Damos Enter, y vemos que la consola nos responde imprimiendo esa misma cadena de texto. Este mismo comando lo podemos usar redireccionando la salida del texto, para que se escriba dentro de un archivo. Lo único que debemos hacer, es poner ese comando, luego lo que queremos escribir, y después ponerle un símbolo de mayor que, seguido del nombre del archivo en el que se va a escribir. Yo lo llamaré archivo, y le ponemos su extensión, puede ser cualquiera, pero como estamos haciendo un fichero de texto, debemos decirle que es un txt, para que el sistema pueda reconocerlo. Ahora vemos que nos aparece dicho archivo, y si lo abrimos, vemos que dice lo que hemos escrito desde la consola. Bueno, ahora para leer el contenido de los ficheros con cmd, vamos a usar el comando type, seguido del nombre de dicho archivo. Damos Enter, y listo, podemos leer el contenido desde la consola, sin abrir el bloc de notas.
Bueno, por otra parte se me ha olvidado mencionarles algo bastante útil que se usa mucho al interactuar con CMD, y es la facilidad de poder ejecutar comandos que ya hemos escrito anteriormente sin volverlos a escribir. Solo debemos usar las teclas de dirección, hacia arriba o hacia abajo, para buscar el comando que queremos del historial. Ya solo lo buscamos y ejecutamos sin estar escribiendo tanto. Ya que sabes esto, continuamos. Para poder agregar líneas de texto a un fichero que ya existe, debemos usar el mismo comando que vimos anteriormente, solo con la diferencia de que esta vez deben ser dos signos de mayor que significa que se va a aumentar una cadena al texto ya existente. Ponemos los dos signos y luego el nombre del archivo al que le vamos a agregar más texto. Ahora si lo abrimos, veremos que se le ha añadido una nueva línea de texto. Esto lo podemos hacer todas las veces que queramos y todas las líneas se irán agregando al final del texto. Bueno, ¿y qué pasa si no le ponemos los dos signos de mayor que, como en el caso de agregar más líneas de texto? Pues lo que sucede es lo siguiente: si el fichero ya tiene contenido y ejecutamos el comando solo con un signo de mayor que, todo el contenido será reemplazado por la cadena de texto que estamos escribiendo. Como podemos ver, se ha borrado lo anterior y ahora solo tiene la nueva cadena. Otra manera de sobreescribir en el texto ya existente, es con el comando copy-con, seguido del nombre del archivo. Al dar Enter, podremos escribir todas las líneas de texto que queramos. Al escribir la primera, nos preguntará que si queremos sobreescribir en el archivo, le damos que sí, y podemos seguir escribiendo más líneas. Una vez que hayamos terminado de escribir, debemos presionar las teclas Control más Z, y luego dar Enter, para finalizar el comando. Si lo volvemos a abrir, veremos que tiene escrito todo lo que fuimos escribiendo con el comando copy-con. Bueno, como ya hemos escrito bastantes cosas en la consola, vemos que ya se ha llenado de muchos datos, y todo esto se puede volver un estorbo a la larga, por lo que tenemos la posibilidad de limpiar la pantalla las veces que queramos, con el comando cls. Bueno, para finalizar, vamos a salirnos de la carpeta en la que estábamos, con cd, para regresar un directorio hacia atrás. Ahora, vamos a tratar de borrarla con el comando rd. Nos da un error, dice que la carpeta no está vacía. Cuando no sepamos bien el funcionamiento de un comando, tenemos el parámetro de ayuda, que nos sirve para saber las especificaciones de cualquiera de los comandos que no entendamos. Solo tenemos que escribir el comando, seguido de una diagonal con un signo de interrogación. Veremos que nos da las especificaciones sobre su uso. Ahora ya sabemos que para eliminar el directorio cuando tiene archivos, debemos escribir el comando con sus parámetros "-s" y "-q", para que lo elimine sin pedir confirmación. Bueno, al terminar de usar la consola, podemos escribir el comando exit, que lo que hace es terminar el proceso de la consola, se cierra, y es el equivalente a darle clic al botón rojo que tiene el tache.